Hola, somos el Grupo Escarlata, conformados por Micaela Salatino, Alejandro Palavecino y Emanuel Fleita. En esta ocasión vamos a hacer un video documental sobre nuestro barrio, el Barrio Obligado. En esta oportunidad hablaremos de nuestro barrio y demostraremos durante este correr de los años cómo fueron sus comienzos, y por otro lado comentar su transformación hasta llegar a nuestros días. El barrio nace allá por el año 1950. Se encuentra ubicado en Bellavista, partido de San Miguel, antes General Sarmiento, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Los primeros pobladores de lo que hoy denominamos Barrio Obligado se ubican en un territorio conocido como Villa Maside, que se extendía desde la calle Gaspar Campos hasta Río Limay, y desde Río Las Canchas, hoy Reconquista, hasta la calle Pío Calivadino, hoy Jujuy. En aquellos tiempos todo era campo, tan solo habían entre 5 u 8 familias dispersas. Se trataba de unas 28 manzanas. Las calles eran de tierra, no había veredas y la iluminación era a vela o a farol, porque en ese tiempo no había tendido de cable para luz eléctrica. Poco tiempo después se tendió el primer cableado, desde Gaspar Campos, extendiéndose por el costado de Pío Calivadino hasta la calle Río Limay. En los fondos del barrio estaba emplazada la estancia El Gallo Rojo, rodeada de empalizadas y dedicada a la cría de caballos. La estancia pertenecía a la familia Acosta del Cel, pero otros habitantes recuerdan que la estancia pertenecía al señor Obligado, muchos de los cuales lo veían pasar con su poncho al hombro, hacia la calle Gaspar Campos. Cerca de la estancia había un horno en el que se dedicaba a fabricar ladrillos. Eran tiempos en el que se repartía la leche recién ordeñada en carros. Teníamos un solo colectivo, el número 1, que hoy es el 163. Era el único transporte que nos unía con Bellavista. Los vecinos, originarios de Villa Maside, eran trabajadores asalariados, empleados en los centros industriales de Morón y San Martín. La vida en el barrio en esa época ponderaba tanto los fines de semana como las fiestas especiales. Así, mientras sábados y domingos iban a pasar el día, al llamado en ese tiempo Río Las Canchas, cuyas aguas eran tan cristalinas que dejaban ver las piedras del fondo. Las mujeres se juntaban a tomar mate, mientras que los chicos se juntaban para cazar pájaros. Todos los habitantes se conocían y vivían situaciones en común, y cooperaban unos con otros para poder llevar los problemas y buscar soluciones y desarrollar el barrio. Había más seguridad y si alguien se mandaba alguna macana se sabía enseguida quién era. Por el año 1958 comenzó a construirse la primera escuela entre las calles Gualeguay y Catamarca. Luego un sacerdote de nombre Starani incidió en la organización de la Sociedad de Fomento y en la escuela número 30, que comenzó a construirse en las inmediaciones del promedio que sería como plaza central del barrio. Las aulas eran de madera, a lo que luego se le sumarán 2 tranvías que funcionaron como aulas. Se construyó la Sociedad de Fomento Villa Maside, conocido por sus vecinos como el Club. Allí se llevaban a cabo varias actividades como campeonatos de truco, bailes y hasta celebraciones de misa. A fines del año 1959 comenzó a funcionar la primera guardería Nuestra Señora de la Merced. En el año 1960 los nuevos vecinos se enfocaron en tratativas para conseguir servicio de electricidad, asfalto, etc. Esta etapa marcó el crecimiento urbanístico del barrio, pero esto se vio interrumpido por una gran inundación del río Reconquista. En el año 1967 se registró una de las inundaciones más atroces de la historia, en el que nuestro joven barrio quedó bajo el agua. Los vecinos perdieron todo, fue declarada zona militar. Las declaraciones de los vecinos era de que todo parecía un gran mar. Tan solo aquellos que habían levantado su terreno apenas se podía divisar la punta del techo. Y también decían que el agua llegaba hasta Irusta. Hacia fines del año 1960 comenzaron a llegar los primeros inmigrantes uruguayos y familias procedentes de las provincias de Entre Ríos, La Pampa y Santiago del Estero. En esta etapa
comenzó a edificarse el barrio Coffee por un plan de vivienda del Banco Provincia. El mismo se extendió desde Jujuy hasta Salta y de Gaspar Campos hasta Flowers. Hacia fines de 1969, un grupo de vecinos organizados impulsan el asfalto y delimitaciones de veredas. Por otro lado, en 1972 y 1973 comenzó el loteo del sector Canmar, en parcelas de un tamaño superior para aquellos residentes que tenían mayores recursos económicos. Paulatinamente, el barrio dejó de ser llamado Villa Maside para pasar a ser llamado Obligado. Para fines de este año comienzan a arribar residentes de Villa Miserias de Capital Federal y zonas marginales de Morón y se produce un veloz crecimiento poblacional. En el año 1975, un padre redentorista logró que se construyera una capilla con un lote prestado. En el mismo año se habilitó el espacio de la futura plaza que ocupa en la actualidad. En la Sociedad de Fomento comenzó a funcionar la primera biblioteca del barrio, así como una salita de primeros auxilios. En el año 1985 se produjo otra gran inundación del río Reconquista. Tras este gran desastre, muchas familias ubicadas en el denominado sector llamado La Olla comenzaron a trasladarse hacia zonas más altas, como el Gallo Rojo, denominado por los vecinos como los fondos del barrio. Atrás emigran hacia Mariló y otras hacia el asentamiento San Ambrosio. A fines de los 80 comenzaron a poblarse los terrenos vacantes continuos al Gallo Rojo. Pasó a ser una zona ocupada por inmigrantes paraguayos y bolivianos. Por otro lado, se construye la capilla de material y el centro de jubilados. En la década de 1990 surge la infraestructura urbanística del barrio. Ya había más extensión de zonas asfaltadas, alumbrado público, circulación de nuevas líneas de colectivos. Hacia fines del año 90 se implementa un proyecto para anular el viejo río y crear paralelamente otro arroyo con mayor capacidad. Esto habilitó nuevas tierras sobre el antiguo cauce donde han proliferado asentamientos muy precarios y de alto riesgo ambiental donde se carece de servicios básicos. El barrio cambió su tonalidad de lo que parecía ser un barrio en resurgimiento. Empiezan a producirse algunos hechos de violencia protagonizados por inmigrantes, que hace que algunos tomen distancia entre diversas zonas y poblaciones del barrio. Los vecinos originarios cuentan que ya nada es como antes, en donde todos se conocían y no había problemas de seguridad y de trabajo. Las diferencias en niveles socioeconómico en la población del barrio lo han convertido en un conjunto de zonas divididas por diferencias sociales. Por ejemplo, La Olla y el Gallo Rojo como distintos barrios dentro de uno solo, Obligado. Es necesario remarcar el crecimiento poblacional del barrio. En el año 1991 tenía 7.610 habitantes y 10 años más tarde casi 16.000 habitantes. Un aumento que ha generado la diversidad de grupos poblacionales y culturales, lo que al día de la fecha se estipula unos 28.000 habitantes más o menos. Frente a los reclamos de la pobreza, se han multiplicado los comedores y merenderos al tiempo que se afianza la presencia de planes de ayuda alimentaria y subsidios a discapacitados. No obstante, la trama social, de Obligado, se encuentra en dicho ámbito barrial un espacio significativo, habitable en el contexto urbano donde lo local y lo inmediato cobran una relevancia fundamental para la supervivencia cotidiana. La trama social a la que hemos venido refiriéndonos se teje mediante un conjunto de prácticas sociales, es decir, de actividades en el barrio. Bueno, en conclusión tenemos un antes y un después. Un antes es en el que todas las familias se conocían, estaban más unidas, tenían toda la intención de crecer como comunidad. Y un después es en el que la superpoblación de sectores indigentes e inmigrantes traídos por una gran necesidad hicieron que la ayuda social no diera abasto. Finalmente hemos recorrido sobre los principales momentos históricos y problemáticas que caracterizan al barrio Obligado. Un barrio heterogéneo,
con marcadas diferencias sociales y cruces culturales, pero un barrio del conurbano que constituye un espacio referencial en la vida cotidiana de una gran mayoría de sus habitantes. Actualmente, el barrio sigue contando con muchas problemáticas, las cuales tendrían que solucionarse. Por ejemplo, el agua corriente, la implementación de cloacas, el asfaltado de las calles de tierra y también reparar las calles de tierra y las calles asfaltadas que no están. También faltarían más cámaras en el barrio y más tránsito policial por las calles. Todo esto podría traer al barrio un gran desarrollo y la verdad un gran beneficio para todos. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Francisco Ponce. ¿Hace cuánto tiempo que vive en el barrio? Tengo 42 años y nací acá en Bellavista y vivo en el barrio desde que nací, hace 42 años. ¿Se acuerda cómo era antes a diferencia de ahora? Y sí, yo vivo sobre la avenida Gaspar Campos. La avenida era una avenida de un solo carril. eh, Ahora bueno, hay un bulevar con 2 carriles de cada lado. Y sí, me acuerdo que teníamos solo un almacén, teníamos una carnicería y un kiosco en la esquina de mi casa. Esos eran todos los comercios que había. ¿Se acuerda de la inundación que hubo? ¿Tuvo algún inconveniente esa vez? Sí, yo pasé por 2 inundaciones, una fue en el año 82 y una fue en el año 2000. En el 82, bueno, yo era pequeño, sí entró agua a mi casa, perdimos los muebles, perdimos la ropa. Y en el año 2000, bueno, yo ya vivía en el mismo lugar pero con mi pareja, teníamos un bebé y sí, tuvimos muchos perjuicios porque se nos arruinaron bastantes muebles, trazadas, sí, recuerdo como un mal momento. ¿Y qué piensa del barrio ahora? ¿Piensa que está mejor que antes? Yo pienso que está mejor que antes porque, como te decía, tenemos una avenida muy iluminada que antes no la teníamos. Tenemos muchos asfaltos nuevos. Antes los asfaltos eran solamente la avenida principal y ahora tenemos asfaltos laterales que van por todo el barrio. Tenemos una línea de colectivos que es continua, que todo el tiempo que hay buena frecuencia. Antes no había, el colectivo era muy lento. Así que veo que está mejor que antes, sí. ¿Y qué podría cambiar si pudiera? ¿Qué dice que sería mejor para que el barrio mejorase? Y a mí, por ejemplo, me gustaría, para que el barrio mejore, por ejemplo, nos faltaría un semáforo en la calle Gaspar Campos y Mendoza, porque es mucho el caudal de gente que cruza de un lado a otro y es necesario por la seguridad de la gente. Me gustaría un semáforo. Eso es lo que necesitaríamos por ahora. Bueno, gracias. Bueno, un gusto, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Silvana Patricia Paz, ¿Hace cuánto tiempo que vive en el barrio? hace 33 años, ¿Se acuerda cómo era el barrio antes? todo campo era. ¿Y las instituciones? ¿Recuerda cuántas había? La escuela 30, perdón, y la guardería, la Merced. ¿Y los negocios que había en el barrio? Muy ¿Eran pocos? muy pocos negocios. ¿Y qué piensa cómo está ahora? ¿Piensa Muy- que mejoró? Sí, muchísimo. Sí, de acá a 20 años mejoró muchísimo, hay asfalto, más negocios. Sí, muy lindo está ahora. ¿Recuerda la inundación que hubo en el barrio? Sí, en el 86. ¿Tuvo algún inconveniente con esa Sí, inundación? entró agua a casa y se mojaron muchos muebles, perdimos muchísimas cosas. Y hoy en día, ¿qué le gustaría cambiar? ¿Qué le gustaría que sea mejor? La salita, por ejemplo, que está en la plaza principal, me gustaría que haya emergencia médica para los chicos, pediatría de guardia y una ambulancia. Bueno, gracias. De nada. Bueno, sí. Me llamo Pocovía Veloscar ¿Y qué es lo más importante que recuerda del barrio? y yo del barrio recuerdo cuando vine acá era todo campo, había pocas edificaciones, lo que había muchas casas quintas porque era un barrio como de casas quintas. Había cerca del río había un criadero, un hombre que criaba chancho, tenía vacas y
pasaba con la vaca por la calle vendiendo la leche que daba esa vaca, la ordeñaba en la puerta del domicilio y le daba. Después había un hombre que tenía un caballo de carrera que lo sacaba. No existían muchas cosas de las que hoy tenemos. Falto era una calle sola, era el Río Cuarto. Después no había otra asfaltada que iba para el fondo. Y el río Limay, Río Cuarto, y después había una diagonal que se llamaba Ibera, que esa sí era una cuadra que estaba asfaltada, una mano sola, que ahí vivíamos nosotros. Y después el próximo asfalto estaba en Irusta, la calle Irusta. Y después la ruta, para el campo no había otra cosa, y había otro medio, existía una sola línea de colectivo. Después se compró una línea de colectivo que entró al barrio, que no me acuerdo en este momento el número de la línea, creo que era 740, como. Y estaba la sociedad de fomento, la placita, que era no era una placita, era una manzana vacía que le decíamos la placita. Después no había más nada, después más hacia el lado del río había un lugar que le decían La Olla, que nadie vivía ahí porque era inundable. Caían 4 gotas y se llenaban de agua. Los pocos que vivían ahí salían a la ruta. Bueno, relativamente estaba el arroyo, la primera inundación, se juntó el agua del río con el arroyo. Y el barrio obligado era un mar. Ya no eran calles, no era nada, era un mar. Bueno, eso es lo que yo me acuerdo del barrio antiguamente. ¿Y la gente estaba mucho en los ríos cuando tenían tiempo libre? ¿Qué hacía la gente? Al río, yo me acuerdo que en el río Reconquista iban hasta a pescar. Iban a pescar. Pero, viste, como la gente que cuando se empezó a crecer el río, cuando empezó a crecer el barrio, empezaron a tirar las cloacas al río y todas las cosas al río, ya dejó de ser un río limpio, ya dejó la margen del río, se llenó de vivienda, y bueno, eso se fue degradando, se fueron degradando las aguas, se fue degradando hasta la del arroyo, porque el arroyo acá, dentro de todo, no tiene viviendas al lado, pero tiran el agua contaminada igual. Entonces se degradó todo esto. Y ya no se hizo pescable, no se hizo nada. Antiguamente hasta los chicos se iban a bañar al río Reconquista. Había botes, iban a andar en bote. Acá la bajada de Gaspar Campo, era un tipo que alquilaba bote para que la gente ande en bote, iban a tomar mate a la orilla del río, pero bueno, ya después se hizo tan feo el paisaje que quedó todo en la nada. ¿Y la gente en sus tiempos libres en el barrio, qué es lo que generalmente hacían? ¿A dónde iban? La gente de acá del barrio, ya el barrio no tenía vida propia porque no había casa, no había nada, no tenía vida propia el barrio. El barrio iba a la sociedad de fomento, que era lo que tenía la única diversión. Iban a la cancha, que no es la que está ahora acá. La cancha estaba del río Limay, yendo para el río, donde ahora está el centro de jubilados. A una cuadra había una cancha, ahí se hacían los campeonatos de fútbol y eso. Iban ahí a jugar, había una cancha de bochas precarias que la hacían en la calle, y cada vez que llovía la rompía todas. No es lo que tienen ahora el centro de jubilados, una cancha de bocha hermosa, el polideportivo está alambrado, y tiene una cancha de fútbol, tiene una cancha asfaltada. Bueno, eso es lo que fue cambiando. Y una pregunta,
¿El gobierno en qué decís que podría haber influenciado en el barrio, en el crecimiento del barrio? Si es que... El gobierno prácticamente no influenció en el crecimiento del barrio. El gobierno influenció en el método de que como cerca de la capital se iban encareciendo las cosas, iban loteando, por ejemplo acá el barrio se llamaba, donde estamos nosotros ahora se llamaba Cammar, y entonces había una empresa que se llamaba Cammar que loteaba, abrió las calles de tierra, pero las abrió y fue vendiendo los lotes en cuota, y bueno, la gente, como no tenía cerca de la capital plata para poder pagar lo que valían los terrenos, las viviendas, ya fue abriéndose y comprando lotes en cuotas y se iba haciendo la casita, que eso fue lo que digo. Muchos fueron terrenos del gobierno, que eran terrenos fiscales, que la gente se fue metiendo también. Porque había terrenos que loteaban, pero otros eran fiscales y se metían también. No tenían dueño, se metían y después nadie los sacó. Ya se fueron haciendo sus casas, sus viviendas y bueno. Y así fue creciendo. Después vino el asfalto, que el asfalto los pagó el vecino, no lo pagó el gobierno. Después vino la iluminación, que también la pagó el vecino. Las primeras, después la dio el Estado. El gobierno municipal fue cambiando las luminarias, puso luminarias y no con nada, pero las primeras luminarias del barrio las puso el vecino. ¿Y el trabajo? ¿Dónde trabajaba la gente del barrio? Y la gente del barrio normalmente trabajaba en la capital, en otros lugares. El barrio no tenía vida laboral, como quien dice. En el barrio no había vida laboral. No había fábrica, no había nada acá. Y actualmente también se va afuera la gente a trabajar. Y el único camino que nos conectaba a Bellavista era el colectivo número 1, ¿no? El único transporte que teníamos. El único que había. ¿Y cómo fue la llegada de los inmigrantes y todo al barrio? ¿En qué lo podría haber cambiado? ¿Lo mejoró o lo empeoró? No sé, yo en el barrio no estaba en el tiempo de la llegada de los inmigrantes. La llegada de los inmigrantes favoreció a mucha gente portuaria, o sea, bajaban los inmigrantes del puerto y ya tenían más o menos destinos dados, de lo que yo me acuerdo. Yo nací en el año 45, cuando asumió Perón el poder, y ahí empezaron a venir en gran cantidad los inmigrantes. Venían italianos, españoles, y después empezaron a agregar de otros países. Los países pobres de la Europa, los países más empobrecidos de la Europa venían, pero más venían por la guerra. La Segunda Guerra Mundial acrecentó mucho la migración a otras partes del mundo. Entonces por eso que mucha gente de otros países venían a zonas así, el pueblo, y así iba creciendo. Claro, y después, claro, los inmigrantes ya formaron pareja o se casaron con argentinos, ya los hijos eran argentinos, y ya se fue haciendo una colonia de inmigrantes, pero nuestra, argentina. Sí.